Y es el momento del cortocircuito verde. En este caso, pensando sobre la energía y bienes que no son renovables, ¿no? Entre esas cosas, el petróleo y cómo pensamos alternativas. De la mano de Florencia Fiorentín, investigadora docente de esta casa de altos estudios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo andás, Flor? Hola, Cami, ¿cómo andás? Bien, Muy bien. Bien. Todo bien, como siempre, bienvenida. Proyecto Vaca Muerta y sus efectos o riesgos ambientales. ¿Por qué la propuesta en el día de hoy de eso? A ver. Bueno, primero me quedé pensando recién cuando hablabas de recursos no renovables, ¿no? ¿Cómo queremos transitar hacia estructuras productivas renovables, usar energías renovables como por ejemplo energía solar, hidráulica o eléctricas en general sostenibles? Y el petróleo sigue estando ahí, ¿no? De hecho, Argentina descubrimos el yacimiento de Vaca Muerta. Bueno, descubrimos como yo como argentina también. Claro, lo siento propio. Exacto. Sí. Ahí la patria, ¿viste? Bueno, estamos ya pasó hace poquito el 25 de mayo. Y hay otros países que también están explotando yacimientos petroleros. Por ejemplo, Estados Unidos. Y más ahora con Trump, que habían algunas leyes que limitaban un poco eso, y ahora Trump derogó todo, ¿no? Entonces, la cuestión del petróleo sigue siendo bastante importante. Volviendo al tema de Trump, cuando fue ahora, hace poco, la guerra comercial con China, se habló mucho del precio del barril de petróleo, porque había bajado bastante. Entonces, el punto es que Vaca Muerta sigue siendo una apuesta para la economía argentina en términos de la autosustentabilidad energética, o sea, ser autosustentables en términos de lo que producimos, y también para generar dólares, ¿no? Exportar petróleo y gas. Ese es el gran potencial que tiene actualmente Vaca Muerta, pero para eso se necesitan inversiones. Y en ese marco, el año pasado, ¿se acuerdan de la ley Bases? Sí. Que me imagino que se habrá hablado mucho, ahí está, acá el año pasado. Bueno, dentro de ese combo que era la ley Bases, estaba lo que llaman RIGI, que no sé si lo habrán hablado también, que es el régimen de, nunca me acuerdo qué es la primera. Impuesto a las grandes. No, de impuestos no, de régimen. De promoción de grandes inversiones, de incentivo, ahí está, de incentivo para las grandes inversiones. La I que no se nos perdió. Ahí está. Que siempre me olvido qué quiere decir eso ahí. Que, bueno, el incentivo a las grandes inversiones es básicamente inversión extranjera directa, ¿no? Inversión de grandes capitales extranjeros. Tiene sentido porque para algo como Vaca Muerta, que es explotar un yacimiento y exportar el petróleo y el gas, se necesitan inversiones de capitales muy, muy grandes. De hecho, en realidad, en la empresa que viene llevando a cabo este proyecto es YPF, junto con otras empresas extranjeras, por ejemplo Shell. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto para la exportación? Vaca Muerta ya se extrae petróleo, ya se distribuye a nivel nacional y países limítrofes a través de lo que llaman gasoductos. Los gasoductos son básicamente tuberías que llevan el petróleo, porque es lo más sencillo, lo más económico comparado con llevar camiones con barriles, por ejemplo, ¿no? Esa sería otra opción. Hay varias posibilidades para transportar el petróleo. Una es con barriles y otra es con buques petroleros, o sea, barcos que llevan petróleo. Sí. Y después está la cuestión del gas, que también Vaca Muerta tiene gas natural, y el problema del transporte de gas es su estado a temperatura ambiente, que es gaseoso, justamente, ¿no? Okay. A diferencia del petróleo, que es líquido. Bueno, para la exportación de gas y de petróleo se están construyendo unos oleoductos y gasoductos que van desde Neuquén, que es una ciudad que se llama Ñelo, en la provincia de Neuquén, donde está Vaca Muerta, un pueblito en realidad más que una ciudad. De ahí se están armando todos los gasoductos y oleoductos para llegar a la costa, en Río Negro, que desemboca en lo que se está construyendo un puerto petrolero y gasolero, en lo que llama el Golfo de San Matías, que ahí lo estamos viendo, es justo por encima de la península Valdés, ¿no? Ahora le ponemos nombre a esa pancita que tuvo siempre Chubut y que veíamos en el mapa, claro. Se llama península Valdés. ¿Cuál es la cuestión aquí? Dos cosas. Bueno, el petróleo va desde desde los oleoductos hasta unas boyas marinas que están ahí flotando cerca de la costa, como mucho 9 kilómetros. Sí. Y ahí se acercan los buques petroleros, conectan, cargan el petróleo y se lo llevan. Y para el gas hay un poquito más de tecnología,
¿Por qué? Porque justamente por esta limitación de que el gas es gaseoso, ¿no? Claro, ¿Cómo por su lo estado. transportamos? Ujú. No conocemos el concepto de Sí. barril de gas, ¿no? Claro. Entonces, hay un proceso que se llama licuefacción, gas Ok. natural licuado. ¿Cómo se hace? Yo esto lo aprendí hace muy poquito. ¿Cómo se hace el gas para pasarlo a estado líquido? Ah, ok. Se cambia de estado para transportarlo. Exacto, Bien. se enfría. Como el agua, que para tremendo. evaporarla la calentás. Sí, al revés. Para el gas volverlo líquido, lo enfrías. Bueno, tiene mucho sentido. Entonces se enfría en unos buques que llaman buques de licuefacción. Ok. Es el famoso GNL, gas Sí, natural licuado. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Para enfriar el gas necesitas un elemento que te lo enfríe. No es que hay cámaras frigoríficas. Y tampoco el freezer no creo que sirva. Y no, habría que... Pero lo que pasa es que se te escapa por todos lados. Claro, ¿cómo hago? ¿Cómo se enfría el gas? Con el frío del agua del mar. El mismo bastante. recurso de las computadoras. Bueno, medio parecido. Viste que el mar es bastante útil para todas estas cosas. Pobre mar, ¿no? Sí, Pobre pobrecito. mar en el Es medio. que ahora vamos a ir a eso. Se captura, se pesca, no sé cómo decirlo, se agarra agua del mar, con ese agua se enfría el gas pasa a ser licuado, pasa a ser líquido y hay un residuo de agua ahí, ¿no? Que es el agua marina, que sufre dos procesos. Por un lado se calienta, porque absorbe ese calor del gas, y por el otro se desaliniza, o sea, se le quita la sal para hacer ese proceso, y se arman salmueras de sal. Todo eso se tira al agua. Apa. Vuelve caliente, sin sal. Y ya aparte la procesada. sal, Ujú, sí. que la sal no, por las características del Golfo de San Matías, no se deshace rápido. Claro. Y hay un componente adicional con el tema del gas natural licuado, y es que los buques, por una cuestión tecnológica de los pesos, de cómo se transportan, tienen que venir con el mismo peso con el que se van. Entonces traen agua, los buques exportadores. Y el agua la desechan también en el Golfo. ¿Qué tiene ese agua? De todo. No sabe, o sea, no necesariamente está contaminada, pero tiene bacterias, larvas, lo que Llevas sea. de agua de un lado para otro lugar y ya ahí cambias la biodiversidad. Exactamente. Básicamente, ¿no? Todo esto tiene una serie de implicancias para el Golfo de San Matías y para toda esa región, y que obviamente que se extiende a todo el país, que, bueno, obviamente que no es algo que señalo yo, hay muchas agrupaciones locales, internacionales, hasta incluso UNESCO, FARN, que han señalado los peligros ambientales que tiene estas inversiones. De hecho, hubo una auditoría pública en Río Negro, y nada, hay ciertas denuncias sobre la poca bola que se le dio a las comunidades locales por priorizar estas inversiones, porque el principal riesgo está obviamente sobre el mar, ¿no? Claro. Por un lado, y ahora vamos a ver una imagen, hay riesgos de microderrames y derrames de petróleo. O sea, esto no es una tecnología inventada nueva. Eso te iba a decir, que antes estaba muy... A ver, aparecía en las noticias cada tanto un derrame de petróleo en el mar y veas el barco todo roto y todos los pingüinos llenos de petróleo y todo eso. Greenpeace limpiando el pingüino. Sí. Claro. Exacto. Pero se ha avanzado por esto que me contás vos, pero igualmente hay derrames de petróleo en el mar. Hay riesgo siempre que haya una planta de exportación de petróleo Sí. acá, porque pensá que hay como 3 instancias del oleoducto a la a la monoboya, perdón, y de la monoboya son como las boyas más Sí. grandes que cargan petróleo, y de ahí al barco petrolero, Claro. al buque. Entonces ahí todo el tiempo hay riesgo de microderrames que seguramente ocurren, digámoslo. De ahí a que nos y después enteremos o se reporten es otra cosa. Exacto, o porque, bueno, las empresas deben contratar seguros, algo Sí, se debe... sí, imagino. Pero estamos hablando de riesgos ambientales que son irreversibles, Claro. ¿no? Que, bueno, se puede compensar de alguna manera, pero lo irreversible es irreversible. Acá tenemos, lo traje de ejemplo, si uno busca en Google derrames de buques petroleros, hay un montón de imágenes. Yo traje esta que es del Golfo de México. Bien. Para Para quienes están en YouTube, ¿eh? Un Para quienes ratito están en ahí. YouTube. Sí. Y los demás lo pueden buscar en Google. Sí. O Bien. pedirlo por las redes. Claro. Y se los pasamos. Bueno, obviamente que el microderrame y el derrame más amplio es súper Sí. súper peligroso para el ¿Esto es Golfo. un microderrame? No, esto es un derrame. Esto es un derrame, bien.
Después están los riesgos de colisiones, que también incrementan los riesgos de derrame y, bueno, de desechos generales de los buques, que colisiones aumentan el tráfico marítimo cerca del Golfo y todo eso puede impactar. Y hay una cosa también que han señalado mucho estas agrupaciones que denuncian esta cuestión de la inversión ahí en el Golfo de San Matías, que es la contaminación acústica del aumento del transporte marítimo. Sí. Así como hay una contaminación sonora en la ciudad, también acústica en el mar, que afecta a la biodiversidad del mar. Exactamente, sí, porque los animales marítimos se comunican a través de sonidos y esto afecta esa comunicación y impacta en toda la biodiversidad, en la reproducción, en la alimentación, en todos estos efectos. Además de que el agua se está calentando por el buque de liquefacción, se le está tirando más sal de la separada que no se degrada, no sé la palabra. Y además, bueno, estos riesgos de microderrames. Sí. Después está, Ya hiciste un número, igual una lista de... Estos son los como más importantes. Terrible, Después está la cuestión del agua, ¿no? Del consumo del agua y todas las poblaciones ahí. Esto va a afectar el consumo de agua, que va a pasar con la disponibilidad de agua, porque encima el RIGI da ciertos también privilegios para las empresas que invierten. Y después está obviamente la cuestión del turismo y la pesca, o sea, las actividades económicas de ahí. Está el avistamiento de ballenas, que bueno, que la ballena además va a estar afectada por todo esto y además, bueno, que qué atractivo turístico tiene ver buques petroleros, ¿no? Sí, aparte ahí decías que está muy cerca y veíamos en imagen, estaba muy cerca de la península de Valdés, lugar por excelencia de avistamiento de ballenas acá en la Argentina, digamos, siempre tenés que irte ahí para ver ballenas francas. Pero se habla incluso de impactos en las grutas o hasta en Bariloche, ¿no? Bariloche bastante lejos de la costa igual. Sí. De hecho, cuando yo leía eso, digo, en mi cabeza me hacía cortocircuito, digo, pero pará, ¿dónde está Bariloche? Digo yo, ¿viste? Claro, porque sí, si no está en la costa, claro. Ese es el Nahuel Huapi, dije yo. Pero sí, hasta las incluso... consecuencias, ¿no? Las graves consecuencias de que no son solo ahí, sino que hay una proyección de kilómetros y kilómetros. Y estamos hablando de las actividades económicas locales, ¿no? Por ejemplo, también en Río Negro en términos de pesca es una provincia en la que depende bastante de la pesca de merluza, ¿no? Y bueno, y si le sacás su actividad a la provincia, está bien. El proyecto Vaca Muerta se proyecta que va a multiplicar por hasta 2,4 veces la producción, la carga en realidad de petróleo, la distribución de petróleo. Esto, casi todo, prácticamente todo va a ir a exportaciones. Son dólares que ingresan al país, pero ¿a qué costo? O sea, y todo tiene un costo, ¿no? Después la próxima vamos a hablar de que el petróleo sigue siendo importante incluso para la generación de energías de combustibles sustentables, pero hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. ¿Qué pasa si en un par de años venimos a hablar de un buque así en el Golfo de San Matías donde tenemos las ballenas, ¿no? Parte de las preguntas que nos hacemos y las repercusiones y riesgos ambientales, ¿no, Flor? Que hoy nos animás a que pensemos y reflexionemos. Gracias, Flor, como siempre. Florencia Fiorentín con nosotros y nosotras, investigadora docente del Instituto de Industria de nuestra universidad, sobre el proyecto Vaca Muerta, parte del RIGI y los riesgos ambientales. Fingiendo demencia.